Alofoque presidente. El verdadero problema o el tema es centrarse en Alofoque en sí o en cómo vota y cómo estamos votando los dominicanos. Lo primero es que voy a decir algo que probablemente muchos compartimos y que es totalmente cierto. Existe una enorme frustración y desencanto con la clase política dominicana y con los partidos tradicionales. La gente está cansada de tanta corrupción, de clientelismo, de promesas incumplidas, de la debilidad en las instituciones y de la sensación de que el país podría estar mucho mejor. Y sinceramente yo entiendo y comparto 100% esa frustración. Pero aquí viene una pregunta incómoda. Si los políticos son tan malos y la clase política es tan mala, ¿quién los eligió? Porque nos guste o no, los presidentes, los senadores, los diputados, los alcaldes y regidores no llegaron por una dictadura, no llegaron por un golpe de estado como pasa en muchos otros países de Latinoamérica. En República Dominicana llegaron porque millones de ciudadanos votaron por ellos. Eso significa que, además de analizar a los políticos o centrarnos simplemente o únicamente en los políticos, tenemos que analizar cómo estamos votando, tenemos que analizarnos nosotros como personas y como ciudadanos. Porque muchas veces votamos por emociones, por costumbres, porque por el candidato que es del partido al que nosotros apoyamos toda la vida, o por rechazo, o simplemente porque queremos sacar a los que están, pero no por propuestas, ni tampoco por proyectos, ni por un proyecto de país. Tenemos, por ejemplo, el tema del cambio. Muchísima gente quería sacar al PLD y había razones totalmente válidas y que yo estoy de acuerdo para sacar al PLD y querer un cambio. Pero aquí viene la diferencia enorme. Una cosa es votar contra alguien y otra muy distinta es saber exactamente a favor de qué tú estás votando. Preguntas que casi nunca hacemos. ¿Cuál es el plan? ¿Cuáles son las reformas? ¿Cuáles son las prioridades? Cuando una sociedad vota principalmente por rechazo y no por propuesta, el riesgo de terminar decepcionado aumenta muchísimo. Y aquí aparece Alofoque. Pero para mí Alofoque no es la causa. Alofoque es el síntoma, es el reflejo de una sociedad que ha perdido la confianza en la política tradicional. Y eso se entiende perfectamente. Lo que no podemos hacer es dejar de hacernos las preguntas importantes. ¿Por qué? Ser diferente no es suficiente. Ser famoso no es suficiente. Ser popular no es suficiente. Y no venir de la política tradicional no te convierte automáticamente en una persona que puede llegar a ser un buen presidente. Aquí creo que muchas personas caen en una trampa mental. Y es como los políticos tradicionales han decepcionado a tanta gente, la conclusión a la que se llega que cualquier persona que no sea un político tradicional automáticamente va a ser mejor. Pero eso no tiene sentido. Que una opción sea mala no convierte automáticamente a la otra opción posible en que sea buena. Eso se conoce, es una falacia de falsa dicotomía. Y creo, y eso es un tema que para hablar en otra ocasión, pues ya un tema más largo. Pero el punto es, porque elegir a un presidente no es como elegir entre las Águilas y el Licey, no es como elegir un equipo y defenderlo pase lo que pase. Estamos eligiendo a una persona que administrará el país, un país de más de 11 millones de habitantes, y eso exige mucha responsabilidad. Todavía tenemos personas en República Dominicana que venden su voto por un picapollo, por 2,000 pesos, por una botella de romo, o esperando que si el candidato gana le consiga una tarjeta social o un empleo público o una botella. Mientras sigamos viendo la política como un intercambio de favores personales, será muy difícil construir un mejor país. Por eso creo que los países deben construirse, no deben construirse alrededor de salvadores, deben construirse alrededor de instituciones fuertes, un Estado de Derecho, justicia independiente, reglas claras, transparencia y incentivos correctos. Porque cuando las instituciones funcionan, el país puede seguir avanzando aunque cambie el presidente. Pero si las instituciones son débiles, que es realmente el caso prácticamente de toda Latinoamérica, incluso un buen presidente tendrá enormes dificultades para lograr cambios duraderos. Por eso, para mí,
La posible candidatura de Alofoque no es una noticia importante. La noticia importante es que muchos ciudadanos parecen estar dispuestos a apoyar cualquier alternativa sin exigir primero propuestas claras, equipos preparados, un proyecto serio de país. Porque una democracia mejora cuando los ciudadanos votan mejor, cuando comparan propuestas, cuando investigan, cuando dejan de votar solamente por emociones, cuando entienden que elegir un presidente no es escoger un equipo de pelota, es decidir quién administrará el futuro del país. Si seguimos votando sin criterios, seguiremos obteniendo los mismos resultados, aunque cambiemos los nombres. Bueno, si llegaste hasta aquí, esto significa que te gusta este tipo de conversaciones. Entonces, déjame un comentario con la palabra institución. Así sabré que quiere que quizá yo haga más contenido o tenga más conversaciones sobre diferentes temas. Hay varios temas que se trataron en este video, se trataron por encima, los cuales se puede profundizar en el futuro, que serían el tema de la falsa dicotomía, el voto emocional, el tema de los outsiders en política, el tema de Bukele, el tema del Estado de Derecho, el tema del populismo y muchísimas otras ideas que normalmente no se explican con calma, y no veo que nadie hable sobre eso en República Dominicana y en la sociedad contemporánea. Entonces, esa es la idea. Y por último, que no aceptes nada de lo que yo acabo de decir. Que no aceptes nada de lo que yo digo, que no creas en mi palabra, que no creas en la palabra de nadie, sino que investigues por ti mismo, que te informes y que tratemos de, como sociedad, aprender a pensar mejor y analizar mejor y a cuestionar todo.